Tenemos este paciente de 46 años, asintomático, y tiene 5 años de evolución. Paciente femenino. Ok. Ella, si la vemos externamente, no notamos nada. No hay asimetría. Ok. Yo no la veo. Miré mucho y dije, ¿será de este lado? O sea, yo sé de qué lado está la lesión, pero cuando estaba organizando la foto, ¿será que la foto está volteada? No, pero es que ahí tampoco. O sea, no pude decidirme cuál lado era en el que podía haber una expansión, así que yo creo que no hay. Pero cuando vamos intrabucalmente, o sea, no es tan marcada cuando no se nota externamente. Vemos un agrandamiento fusiforme. Fusiforme, ¿por qué? Alargado. ¿Ok? Alargado. No vemos dónde termina. Sabemos que se va como diluyendo suavemente, podríamos usar esa palabra, diluyéndose hasta que desaparece. Pero si yo quiero trazar una línea en el lugar donde termina, no sé, de repente aquí termina de este lado, pero continúa por vestibular. Entonces, un agrandamiento alargado. Los dientes están fijos, ¿ok? No hay movilidad dental, la mucosa tiene el color normal. Y voy a la radiografía y esto es clásico. Ese aspecto radiográfico es clásico. Eso es lo que llamamos el vidrio esmerilado. Cuando se pasa una lija a través de un vidrio y ya el vidrio deja de ser translúcido y se convierte opaco, esa opacidad que se hace con el esmeril, con la lima de vidrio, como se llama, creo que es esmeril, tiene ese aspecto. Una radiopacidad irregular, como granular, no vemos dónde termina tampoco, ¿ok? Estos dientes están extruidos, pero es porque no hay antagonista, pero estaban duros, estaban firmes, ¿ok? Más de cerca para ver la densidad, una densidad clásica. A ella se le hizo, pensamos que eso era una displasia fibrosa, por supuesto, afectado solamente un hueso, se hizo una biopsia incisional y el diagnóstico fue displasia fibrosa, ¿ok? ¿Y qué es la displasia fibrosa? Allí hay una mutación del GNAS1 de ese gen. Ese es un gen que está en X cromosoma que nunca me los aprendo. Y ese gen se encarga de codificar la información para la maduración de los osteoblastos, que son los que forman los huesos, las células formadoras de hueso, los melanocitos, células formadoras de productoras de pigmento y de las células endocrinas, ¿okay? Que tienen que ver con los órganos endocrinos, con las glándulas. Eh, La severidad de las manifestaciones clínicas de la displasia fibrosa va a depender cuándo se produce la mutación. ¿Ok? ¿En qué momento? Porque esto no es hereditario. Esto son mutaciones espontáneas. ¿En qué momento se produjo la mutación? Si la mutación de ese gen, es decir, el cambio, la alteración del gen, se produce después que esa persona nace, la alteración va a ser muy leve. Lo único que va a estar alterado son los osteoblastos que forman un hueso, que tiene pues huesos en específico para alterar. Si la mutación se produce en las últimas etapas de la gestación, entonces va a ser un poquito más severo. Aparte de estar afectados algunos osteoblastos, pero ya no va a ser de un solo hueso, de varios huesos, va a tener una displasia fibrosa poliostótica, es decir, varios huesos con displasia fibrosa, pero además va a tener alterados los melanocitos y van a haber unas manchas, unas pigmentaciones. Pero si la mutación de ese gen se produce al principio de la etapa gestacional, entonces van a estar alteradas todas estas células. Y por lo tanto el paciente va a tener más manifestaciones. Por eso es que la severidad de las manifestaciones clínicas va a depender de en qué momento ese gen mutó.